Bien, en el video anterior estábamos precisamente viendo como la introducción de todo lo que tiene que ver con padre. Debo regresar al término de parentalidad, ¿ok? Porque es el parteaguas prácticamente de todo este tema. Entonces recordemos nada más como mención que parentalidad va a referirse al término de parentela, ¿ok? Y parentela pues hace referencia a parientes. Dando lugar entonces a la participación de un otro. ¿Qué significa de otra persona? Que no tiene que ser exclusivamente madre o padre biológico. ¿Ok? Eso es un pariente. Alguien que no es específicamente madre o padre, pero que puede ser partícipe. ¿Ok? O que puede ser considerado como familia. Entonces, prácticamente todo esto de la parentalidad es posible decir que se trate de un proceso de convertirse en padres. ¿Ok? Es tener capacidad, ya lo habíamos platicado en el video anterior, de cuidar, proteger y educar a los hijos. A este conjunto de capacidades, un autor de apellido Barudi prácticamente se lo atribuye a lo que él denomina como parentalidad social. Para precisamente diferenciar de parentalidad biológica. Que también se había mencionado en el video anterior. La parentalidad biológica pues hace pues alusión al que puede procrear, pero no precisamente al que cuida, educa y protege y todo eso. Entonces, es importante entonces la diferencia entre una parentalidad social y una parentalidad biológica. ¿Por qué? Porque, bueno, en la primera, pues el padre, en este caso, puede procrear, pero no significa que estuvo en la educación y todo esto de los hijos, tanto padre o madre. Por lo tanto, entran, digamos que en compensación, otras figuras significativas. ¿Ok? Algunos cuidadores, abuelo, madres, más bien tías, o incluso madres, pero que adopten, padres, madres que adopten, abuelos, tíos. Bueno, el punto es que cualquier otra persona que se dedique a cuidar. Hay un relato importante en el que habla sobre la adquisición de la paternidad. Se dice que hay 6 momentos para la adquisición de la paternidad. El primero, siendo un punto biológico. El segundo, el primero llamado biológico se caracteriza por el yo soy el padre. El segundo, vinculares, subjetivos, que se le adjudica a la habilitación de la madre. ¿Ok? Cuando la mamá le dice, pues, ella dice que soy el padre. El tercero, continuidad. Vana. ¿Ok? Que es, pues obviamente que está presente desde la gestación y el parto. Y se manifiesta con frases como, este es mi hijo.
El cuarto, comunitario, cuando la familia, la gente, las personas que lo rodean, la gente lo sabe. Quinto, el sello jurídico. ¿Ok? Lleva mi apellido. Y 6, el ejercicio consagratorio. ¿Ok? Soy el padre de los hechos, aquel que se hace responsable, digámoslo así, de los hechos de sus hijos. Ok. El hecho de que sea un padre, digamos, de alguna forma biológico, obviamente no garantiza su paternidad. Tiene que acercarse, tiene que ser parte y obviamente educar y hacerse responsable de todo lo que conlleve con los hijos. Entonces, el hecho de ser un padre biológico no le da la paternidad socialmente hablando. ¿Ok? Entonces, es importante recalcar que hay un valor simbólico dentro de la esfera jurídica. ¿Ok? ¿Por qué? Pues obviamente a nivel ley permite que el padre le otorgue el apellido a su hijo. ¿Ok? Entonces le da una identidad. Le da el sentido de pertenecer a una familia, que en teoría debe pasarle o transmitir los valores, su historia, su origen. ¿Ok? Entonces, esta formalidad de dar el apellido refuerza confirma también el lazo consanguíneo y asegura el reconocimiento. Tanto en el orden privado como en el público. Pero no se trata de ser padre por ser padre. Se puede hacer un ejercicio, el ejercicio del padre responsable. ¿Ok? Aquella paternidad responsable y comprometida es aquella que tiene que proveer, pero sin dejar de hacerlo, atiende también el trabajo de la crianza. Establece una relación afectiva entre padre e hijo, obviamente, o hijos, hijas, lo que sea. Propicia también un desarrollo autónomo. Quiere decir que prepara a sus hijos para que el día de mañana trabajen a nivel o funcionen a nivel sociedad, pero solos, sin necesidad de que el padre esté pues arreglando sus problemas o todo el tiempo detrás de ellos. Que los hijos mismos puedan desarrollarse y hacer de su vida lo que mejor le convenga al mismo. También debe ver la paternidad como un proyecto con metas gratificantes.
pero también dar cierta libertad y hacer un ejercicio consciente. Existe dentro de todas estas investigaciones, hay un autor que se apellida Guida. Por autor me refiero obviamente que ha hecho investigaciones y tiene sus publicaciones. Y él dice que la responsabilidad paterna va a tener diferentes significados. Eso dependerá obviamente según la clase social. Digamos que la responsabilidad paterna va a variar según, les digo, la clase social, según las etnias, la configuración familiar, y las mismas prácticas sociales. No podemos creer que la función de un padre a nivel ciudad va a ser la misma a nivel rural, ¿ok? Que son ya más, digamos, que tienen otros tipos de ideas, otro tipo de experiencia, incluso la misma familia pues ejerce ciertas presiones o ciertas ideologías muy marcadas dentro de los hijos. Entonces pues van creciendo con estos ejemplos. Este autor dice que el mundo o la sociedad ve naturalmente como irresponsables a los hombres, a los padres. ¿Okay? Obviamente en cuanto a la paternidad, también los ve como irresponsables al cumplimiento de las obligaciones familiares y los ve irresponsables en el cuidado de la salud reproductiva. Y no creo que se equivoque mucho. La verdad es que también sería un tema como para platicarlo y me gustaría conocer su opinión, aunque la mía personalmente es que completamente tiene la razón, ¿no? Sobre todo en esto de las funciones de la paternidad, de sus obligaciones familiares y de la salud reproductiva. Bien, estamos hablando mucho del término de responsabilidad, pero ¿qué significa? Si nosotros buscamos la definición directamente en un diccionario, podemos encontrar que es una palabra que deriva de responsable. ¿Y qué es ser responsable? Bien, responsable será entonces que está obligado a responder de algo o por alguien. O se puede entender cuando habla en el diccionario dicho de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. ¿Ustedes son responsables? ¿Ok? En el video anterior hablábamos de un autor también llamado Sinai, Sergio Sinai. ¿Ok? En donde él habla también de la responsabilidad paterna, pero él dice que esto va más allá de lo básico, que pues son cuestiones más trascendentes que no solo implica cumplir con el rol de proveedor, sino que pues tiene que hacer el ejercicio de cuestionarse a sí mismo sobre su rol, preguntarse, ¿cuál es mi rol como padre? ¿Ok? Y pues obviamente respondiendo esto, entonces sabrá cómo llevar a cabo su paternidad.
Debe también el padre, el papá, debe también reflexionar sobre sus sentimientos y compartirlos con su hijo o hija, promoviendo también en este. Obviamente hay muchos tipos de padres, pero en esta sociedad está muy marcado que pues el padre no sea como aquel que te abrace y depende, ¿no? Obviamente no todos, pero vaya, generalmente pues los padres no son muy dados a ser como sentimentales, ¿no? Eso se lo dejan a la mamá. Ellos más bien cumplen el rol de ser como caraduras, de no expresarse, de no decir y mucho menos expresárselo a los hijos. Prácticamente ellos creen en el hecho de que si mencionan sentimientos, entonces pueden ser como juzgados o mal vistos por los propios hijos y en ese momento perderían el como tal. Entonces son vistos así, ¿no? Con esta ideología de que si en el momento en que pierden pierden la idea de no decir nada y al contrario lo dicen, entonces pueden ser juzgados o mal vistos por los hijos, que les decía yo, y pues como que perderían el hecho de ser la autoridad o perderían el respeto. Al menos eso se les ha inculcado de generaciones atrás. Entonces es complicado, es difícil que algunos padres pues expresen sus sentimientos y sobre todo que sean compartidos, lo que expresen con sus hijos lo que sienten, ¿ok? Entonces un padre responsable pues implica también interesarse con el contacto con sus hijos, y pues interesarse obviamente para fortalecer el vínculo. También ser una guía, pero es muy importante que sea una guía sin imponerse, que no aplique la de porque yo lo digo y porque soy tu padre, ¿ok? Los hombres pueden funcionar en un rol paterno de amar de manera tan eficiente como las mujeres lo hacen en su rol de madre. Esto pues expresado por Sergio Sinay. Adentrémonos a digamos que un segundo apartado llamado parentalidad y género. Bien. Parentalidad y género. Obviamente se considera que los roles de cada uno dentro de una familia, ¿quién los ha impuesto? La sociedad. ¿Ok? Son socialmente construidos. Y a su vez están insertos en modelos socioculturales que los condicionan. O sea, sociedad y cultura es o son quienes imponen el tipo de personalidad que lleva cada género dentro de una familia. ¿Okay? La concepción de género se expresa en símbolos culturales. Género. Símbolos culturales. Son conceptos normativos y formas de sentir, pensar y actuar de ambos sexos. ¿Ok? Prácticamente el que tú seas así o asado, o sea, que tú quizás el rol muy marcado femenino, que no digas groserías, que te arregles, que te veas súper bien, que seas muy delicada, y todas esas cosas ante la sociedad te hacen ser, pues, cumplir un rol femenino, ¿no? En cuanto a la familia, pues que seas la que abraza a los niños cuando lloran a los hijos, que seas quien los escuche, que seas quien se les acerque, quien pueda tener una plática con ellos, esta parte como sentimental,
¿Ok? Y en cuanto a pues el género masculino o los roles masculinos, pues ya los mencionamos, ¿no? Es quien provee, quien lleva dinero, quien además regaña, quien es la autoridad, quien exige, pero nada de sentimientos. ¿Quién te ha dicho que tiene que ser así? Pues la sociedad. ¿Quién te lo dijo? Tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos y lo que ustedes quieran. Prácticamente esto se ha llevado de generación tras generación. ¿Ok? Y entonces también no podemos culpar completamente a los padres ni a las madres de ser quienes son, porque obviamente son conductas aprendidas, así lo recibieron, lo vimos en el tema de maternidad, como ha vivido esa madre, en experiencia de lo que ha vivido, pues ejerce la maternidad. En paternidad es lo mismo, en experiencia de lo que ha vivido es como conlleva su paternidad. Entonces, esta forma de representar pues estos roles o estos aspectos femeninos o masculinos ocurre en la mayoría de los casos dentro de una familia nuclear, ¿ok? Donde se le asigna a la mujer, como les decía yo, un rol más expresivo, afectivo, y pues al hombre se le asignaba el rol de proveedor. Sobre todo, pues, un rol económico. ¿De dónde viene todo esto entonces? Históricamente, niños, o sea, a través de la historia, el padre siempre se ha visto, o se ha entendido es el que tenía el monopolio. Ya saben que monopolio, que el término como de monopolio a nivel económico es que una empresa domina todo el mercado, que se lleva prácticamente todas las ganancias, que digamos que gobierna o domina sobre algo. ¿Ok? Y entonces pues el padre era considerado como el único en el monopolio. Obviamente es simbólico. ¿Ok? Debido a las figuras patriarcales que se hacían referencia al dominio masculino, como pues desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista pues como político, de la monarquía. ¿Quién era el mero mero? Pues el rey, ¿no? Y más me refiero a un género masculino. Quien mandaba era un rey, era un hombre. En teoría, hoy tenemos que dejar todas esas formas de figuras patriarcales y nos encontramos con un término llamado coparentalidad. ¿Ok? ¿Qué significa? Que es posible ejercer las tareas paternas en forma compartida. Y creo sí que ya se ve. Y hay muchas familias en que comparten en las actividades en hogar. Tanto familiares, involucrando me refiero a lo vivido, como a las tareas plenas del hogar. Y hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Continuaremos obviamente con el tema y bueno, vienen puntos importantes, ¿ok?